Mi comentario en esta dirección va en la línea siguiente, porque lo que pasa es que Santibáñez es la persona a quien la presidenta de la República le ha otorgado su mayor confianza, lo cual es una decisión propia de una jefa de Estado, de otorgarle toda la responsabilidad, y seguramente él ha tenido que ver con los otros cambios que se produjeron en el gabinete. Pues también tomó juramento la presidenta el día sábado por la tarde a la señora Ana Peña Cardoso como ministra de la Mujer, quien reemplaza a Fanny Montellanos. La verdad que entra una no muy conocida, por otra tampoco no muy conocida, que ahora asume el trabajo en reemplazo de Fanny Montellanos. Y también en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se reemplaza a Leslie Urteaga, que sí es una persona muy cercana al gobierno, fue ministra de Cultura durante buena parte del gobierno de Dina Boluarte. Luego se fue embajadora a París, a UNESCO, y volvió hace un poco tiempo para ser ministra de el MIDIS en todo este problema y todas estas críticas que hubo cuando se produjo lo de Caliwarma, un tremendo escándalo que todavía no ha sido bien aclarado, y produjo la salida de gente también muy cercana a la presidenta Dina Boluarte. La nueva titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es abogada con especialización en Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor. Su último trabajo fue jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy mi opinión de qué es lo que significa. Creo que significa un grave error del gobierno de la presidenta Dina Boluarte por varias razones. Primero hay que entender de qué se trata una censura. Cuando el Congreso censuró al señor Santibáñez cuando era ministro del Interior con 78 votos, dio un mensaje claro. Uno puede pensar por qué lo censuraron. Puede ser que el Congreso no estaba satisfecho con su trabajo como ministro del Interior en el plano de lo que es el tema principal, el problema principal en el Perú, que es la falta de seguridad. Esto se sigue agravando día a día y el gobierno todavía no da señales de que esto se vaya a corregir. ¿Depende de un ministro? Depende del ministro, pero depende de muchas otras áreas en las cuales hay que actuar. Pero lo que ocurre es que el señor Santibáñez tenía una presencia muy protagonista y muy lucida. No sé si lúcida, pero lucida lo era en el gobierno, y era el que realmente aparecía por todos lados y era el principal defensor político de la presidenta Dina Boluarte. Cargo en el cual competía, debo decir, con varios otros ministros, pero Santibáñez lo hacía con mucha presencia y era un gran defensor, el principal defensor político de la presidenta Dina Boluarte. ¿Acaso por eso fue censurado? Fue censurado, pero cuando la presidenta de la República insiste en traer otra vez al señor Santibáñez al gabinete, esta vez en el Ministerio de Justicia, lo que yo pienso es: ¿entiende la presidenta Dina Boluarte en qué consiste una censura por parte del Congreso? ¿Cuál es el mensaje que lanza el Congreso cuando censura a un ministro? Tiene que ver con su ejercicio en el cargo, tiene también que ver con sus condiciones personales no es que sea una mala persona, un mal ministro, etcétera, pero tiene que ver con una apreciación personal que el Congreso le hace a un ministro y que se lo transmite al presidente y le dice: tienes que cambiar de ministro y tienes que sacarlo y poner a otra persona. Eso fue lo que ocurrió hace poco. Sin embargo, la presidenta, 2 meses después, en lo que ahí parece una expresión de majadería, de volver a poner a la persona que el Congreso le censuró hace poco, y me parece que eso es una sacada de lengua, una afrenta al Congreso de la República. ¿Le interesa mucho al Congreso? La verdad que no lo sé. Es un Congreso que está muy aconchabado, que va muy cercano al gobierno, que de vez en cuando les gusta hacer la finta de que hay una desavenencia, una crítica, etcétera, pero que está muy bien en un pacto tanto Congreso como gobierno para durar hasta el año 2026, y a partir de una coincidencia básica: un profundo desprestigio de ambos, del Congreso y del gobierno. Pero cuando le pone otra vez a la misma persona, ahí me da la sensación que la presidenta desafía su suerte permanentemente y que el Congreso podría responderle cambiándole otra vez o censurándole otra vez al ministro de Justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que es evidente es que el gobierno vuelve a tener dos cabezas, dos presidentes del Consejo de Ministros. Uno formal, Arana; otro informal, el señor Santibáñez. ¿Qué era lo que pasaba antes cuando estaba Otárola como premier y tenía a otra persona que daba vueltas ahí como un moscardón, que era el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte?
Eso ocurría y había una tensión enorme. Ahora lo que pone es dos personas dentro del gabinete que van a ir disputando espacios y Santibáñez tiene una incontinencia de protagonismo que lo va a estar desafiando permanentemente al Premier y eso le hace daño a las políticas públicas. ¿Por cuánto tiempo va a ser Premier Santibáñez? No se sabe. Hay una fecha clave que es el 13 de octubre, momento en el cual las autoridades deben renunciar, las autoridades deben renunciar a sus cargos si es que quieren ser integrantes de candidatos al Congreso de la República. Entonces, es probable que en ese momento el señor Santibáñez, quien se viene voceando que podría ser candidato al Congreso, pues deje la cartera de justicia para la que ha sido designado ahora este mes y medio, 2 meses que quedan hasta entonces, le permita un lucimiento, que le dé algún protagonismo. Pero el gobierno tiene que concentrarse en gobernar y no en hacer estos fuegos artificiales que no llevan a ningún lado. Entonces, primero, la presidenta insiste en tener a un ministro que fue censurado por el Congreso. Dos, va a haber una disputa ahora de protagonismo dentro del propio gobierno, entre el premier Arana, formal, el premier informal, el señor Santibáñez, desde la cartera de justicia. Él ha sido el que ha designado a los dos ministros de repente. Y todo esto ocurre en el contexto de esta situación tan insólita que ha ocurrido con la prisión, el cambio de prisión de Martín Vizcarra. La verdad que es un ministro que trabaja con mucha orientación política y eso creo que es un daño para un gobierno que requiere concentrarse en su actividad del quehacer gubernamental de aquí hasta julio del año 2026 para tratar de dejar el país en una mejor condición de la que se encuentra en este momento.